Ley de Ohm. Si un componente eléctrico con resistencia interna R es atravesado por una intensidad de corriente entre ambos extremos de dicho componente, existe una diferencia de potencia que puede ser conocida por la relación voltaje es igual a intensidad por resistencia. En este caso, un flujo de corriente atraviesa una resistencia y esta relación intensidad-resistencia puede ser calculada con esta fórmula. Es muy conocido el triángulo para poder calcular cada uno de estos elementos, lo que es voltaje, lo que es resistencia y lo que es intensidad. Si nosotros quisiéramos calcular el voltaje, simple y sencillamente tapamos el voltaje y vemos que la fórmula nos da intensidad por resistencia, que es la que estamos viendo en esta forma. Si quisiéramos calcular la intensidad, nos da esta relación, voltaje sobre resistencia. Y si quisiéramos calcular la resistencia, nos da voltaje entre intensidad. Esa es la forma en que se expresa en muchos documentos. Sin embargo, lo más importante es aprender el aspecto matemático. Esto es álgebra. Y dentro de los conceptos de la álgebra nos dice un principio. Todo lo que multiplica en una ecuación pasa dividiendo al otro lado del signo igual. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está multiplicando dentro de una ecuación, al despejar y a pasar del otro lado del otro extremo del lado igual, debe de pasar dividiendo. De tal forma que partiendo de esta ecuación, si queremos saber lo que es la intensidad, como está multiplicando en este caso la resistencia, tiene que pasar dividiendo. En el caso de despejar R, es exactamente lo mismo. Como están multiplicando, pasa en este caso la intensidad en forma dividiendo, de tal forma que despejamos R, despejamos la intensidad y tenemos el voltaje de la ecuación inicial. Este es un principio matemático que es más importante que aprendernos el triángulo, ya que el triángulo nos ayuda para ecuaciones pequeñas, pero para una ecuación de mayor tamaño no nos va a ayudar. Es mejor aprenderse el principio matemático de lo que es un despeje. A continuación, tenemos un ejemplo de lo que es la ley de Ohm. Esta es nuestra práctica número 4. La ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la intensidad va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a decir la cantidad de electrones que están fluyendo dentro de un circuito, en un punto dado. Habíamos comentado que la corriente eléctrica es la cantidad de electrones que fluyen a través de un conductor. En la práctica número vimos cómo estaba formado un protoboard y explicamos cómo es que fluyen los electrones a través de cada uno de estos conductores. También comentamos que el voltaje es la cantidad de electrones, tanto negativos como positivos, que existen dentro de una fuente de poder. Cuando tanto los electrones negativos y positivos llegan a un equilibrio, en pocas palabras se agotan, deja de haber voltaje, y cuando el voltaje es igual a cero, ya no existe ningún tipo de intensidad. En este caso, estamos viendo que la intensidad que la estamos reflejando en este LED, en este punto, nos está diciendo que es igual a 6 volts, como lo habíamos dicho, a la fuente de poder 6 volts.
entre una resistencia que es de 220 ohms. Esta resistencia de 220, existen diferentes valores, los vamos a ir viendo poco a poco. Si nosotros dividimos 6 entre 220, nos da 0.027. Nos va a dar igual a 0.027 amperes. Esta es la cantidad de electrones, que están fluyendo en este punto, con una resistencia de 220 y un voltaje, en este caso, de 6 voltios. Como habíamos comentado, esto nos va a servir en un momento dado para hacer un equilibrio energético dentro de un circuito y poder evitar que se nos queme cualquier tipo de proyecto que estemos realizando. Eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir desarrollando. Esta es la cuarta práctica y espero que les haya gustado.